Bueno, Brujima Bay, bienvenidos. Hoy damos inicio a este nuevo ciclo de cuarentena que la verdad que va a ser una alegría porque en este caso, desde este domingo hasta el jueves, vamos a tener una conversación, cada una muy interesante, no hay ninguna duda, con 5 egresados de nuestra escuela. Esto lo hacemos como en camino a los 70 años de nuestra escuela, que íbamos a hacer un super mega encuentro aquí en Córdoba en julio, pero por ahora ojalá lo hagamos en persona y en vivo. Por ahora la tendencia no es esa. Y de hoy hasta el miércoles, les decía, a las 4 de la tarde de nuestra hora en Córdoba, vamos a ir recibiendo a distintos egresados que para nosotros son, cuando vemos sus nombres y están asociados a tantas cosas buenas, la verdad que nos sentimos un poquito orgullosos desde Córdoba, como que han sido parte del principio, por lo menos, de su educación aquí en nuestra escuela. Vamos a tener hoy a Manuel, que ahora lo presentamos. Mañana vamos a tener al doctor Marcos Alfie. El martes vamos a tener a Karina Ambash. El miércoles a Claudio Meirovich. Y el jueves a Leonardo Leiderman. Cada uno es realmente una eminencia en lo que hace. Hoy nos encontramos con este doctor en economía de un montón de lados, incluso Harvard. No les voy a decir el currículum porque eso lo encuentran en internet en un segundo. Sí les voy a decir que fue además miembro de la Knesset en Israel, parlamentario, y también una de las cosas que en realidad más lo hizo como una cara conocida en Israel y muy amigable, fue toda su intervención a cargo desde el gobierno, del diálogo con, ¿se acuerdan cuando, qué año fue? Creo que fue 2011, que hubo como una especie de protesta social gigante, carpas en la calle, gente viviendo en carpas, buscando que cambie mucho del sistema social israelí en términos de la aplicación del presupuesto y de cuestiones de vivienda, y la verdad que todo ese tema en esa comisión fue un desafío importante que seguramente va a ser parte de lo que nos cuente hoy Manuel. Ahora, darte la bienvenida y agradecerte la disposición en nombre de toda la comunidad de nuestra escuela, y Negro, habilitale un segundo el micrófono y la pantalla a Hugo Whiteman, y no sé si Sofi Romano también, y tal vez Hugo como presidente, le quiere dar una sorpresa a Manuel que va a ser muy grata para varios. Así que le pasamos el micrófono un segundito a Hugo para que le dé también la bienvenida como presidente de la Keilah, y lo haga a través de una sorpresa, una sorpresa. Ahí, Hugo, ¿no? Ya llega. Ya llega. Pritzker, ¿desmuteaste a Hugo? Ya, lo estoy buscando, segundito. Muy bien, dale. Ahí está, no hay problema, estas son las cosas lindas de estar en vivo, que no... que son naturales. Esto es totalmente informal entre amigos, así que no hay problema con esperarnos. Ahí está. Ahí está. Ponelo en pantalla, ponelo en pantalla grande a Hugo. Bueno. Sí, ahí va. Ahí está. Bueno. Ahí está. No, ahí ahora está. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien. Tantos años. Vos eras un añito más chico que yo cuando corríamos en la escuela. Ok. Bueno, solamente, Manuel, para decirte que cuando nos toca dirigir instituciones como la nuestra, el orgullo que sentimos cuando exalumnos de nuestra escuela y de muchos exalumnos de nuestra escuela, siempre sentimos un orgullo y nos da ganas de seguir trabajando para la comunidad. Si en este caso, además de haber triunfa en los más altos puestos en nuestro querido Estado de Israel, bueno, qué orgullo para nosotros. Solamente quería
mostrarte cómo estábamos trabajando insistentemente para la fiesta de los 70 años. Vos estuviste en Córdoba cuando fue la fiesta de los 50 Ajá. años. Pero para esta fiesta de los 70 la tuvimos que postergar, buscando algunas, y queremos poner un par de fotitos de parte de tu historia en Córdoba, una en Córdoba y una en Israel. Bueno, para vos que seguramente las conoces y también para la gente que nos está viendo. Ahí va una. Ahí va una que estás con Con Lázaro. Lázaro Taitz. Sí. Foto tuya en Israel. Bueno, Sí. estabas un poco más joven, Manuel, que ahora, ¿eh? Sí. Un poquito más Bueno, de y ahí va pelo la también, otra sí. que sí. Sí. Mira esta. Wow. Bueno, Wow, esta wow, es wow, wow. de la familia de Manuel en Córdoba en un festejo de Pesaj. Exactamente. Así que, exactamente, con toda tu familia. Bueno, nos pareció Sí, un recuerdo imborrable. Bueno, una así forma es. de homenajearte, Manuel, y que estés con nosotros. Muchísimas gracias, realmente. Ok. Vuelvo un Adelante, segundo Manuel. aquí, vuelvo un segundo aquí. Sabíamos que se escuchaba un poquito mal, creo que es la conexión de Hugo y Miriam, porque a Manuel se lo escucha perfecto. Evidentemente en Israel funcionan mejor las comunicaciones que acá. Así que, pero se entendió todo lo que dijo Hugo y las fotos. No sabemos cuál de los tres ahí en esa foto era cada uno. No sabemos cuál sos vos, nos tenés que contar. Queremos ahora sí agradecerte otra vez. Te vamos a pasar el micrófono, digamos, y la pantalla. Lo vamos a dejar a Manuel que nos presente el tema que nos convoca hoy durante los minutos que él defina. Y después, como explicaba el negro, vamos a mandar por el chat aquí abajo las preguntas que yo voy a ir leyendo en el orden para que Manuel las vaya respondiendo. Así que si les parece, pasamos a escuchar a nuestro querido Manuel Trastevere. Muchas gracias. Bueno, buenas noches acá a todos, buenas tardes a ustedes. Realmente una gran emoción poder compartir este evento con ustedes. Yo hace bastantes años que no estoy en Córdoba y de pronto la corona nos junta y es algo realmente increíble para mí poder sentirme parte de vuelta de la comunidad tan querida por una circunstancia tan rara, ¿no? De todos modos, me es difícil poder hablar, dar una conferencia realmente porque me siento muy emocionado. Yo doy conferencias, como ustedes se imaginan, en muchos lugares, también hoy en día a través del Zoom, pero esto es especial, esto no es lo mismo. Aparte, yo creo que es la única vez que voy a poder hablar sin que nadie se ría de mi tonada, porque como dijo mi hija israelí, dijo cuando me escuchó una vez hablando en castellano, me dice, papito, vos tenés tonada en todos los idiomas. Dice, no importa si hablas en castellano, en hebreo, en inglés, tenés tonada de cordobesa en todos los idiomas. Pero para mí es un honor, realmente. En el tiempo que tenemos poco tiempo y yo quiero escucharlos a ustedes, quiero responder a preguntas, entonces voy a ser muy breve. Y si se quedan con las ganas y yo me quedo con las ganas, vamos a ver otra vez. Y no se puede mezclar tanta emoción con cosas serias, pero voy a tratar. El tema este de la corona, yo no sé hasta qué punto están todos ubicados acerca de cuánto que este es un evento extraordinario que ocurre tal vez una vez cada 100 años, pero eso no es seguro de que ocurra algo así cada 100 años. Y eso que ocurra y que uno lo viva es también algo extraordinario. Y por supuesto que es un evento no positivo, hay muertos, etc. Pero no es
hasta ahora desastroso. Y por lo tanto uno tiene el lujo, digamos así, de poder verlo en real time, en Zman Emet, y al mismo tiempo poder preguntarse cómo el mundo va a cambiar, cómo se va a transformar, qué van a ser nuestras vidas de acá en adelante. Y eso es algo de vuelta que es tan raro que casi no ocurre. ¿Y por qué es tan grande este evento? Bueno, uno puede decir evidentemente porque hay un virus de que ataca a toda la humanidad. Entre paréntesis, aparte de la peste, de la Spanish flu, de la gripe española, gripe. sí, española, en 1918, no se recuerdan eventos de esta naturaleza que fueron tan globales. Y es tan global porque el mundo es tan global, entonces está todo comunicado. Entonces en su época podía haber una gran peste en Europa y que no ocurra para nada en las Américas. Pero hoy en día no se puede una cosa así. Pero ¿por qué es tan grande esto? Entonces, de vuelta, la respuesta obvia es, bueno, porque está el virus ataca, hay ya más de 2 millones de enfermos, etcétera. Entonces, evidentemente es por eso. Bueno, esa es la respuesta fácil, pero no es eso. Lo que hace este evento tan extraordinario es de que es la respuesta, las medidas tomadas por los gobiernos. Porque para poder tratar de minimizar el contagio, los gobiernos en todo el mundo, o casi en todo el mundo, han tomado medidas muy extremas que han tenido ya un efecto dramático sobre la economía mundial. Eso es lo que hace tan extraordinario. Porque en otras épocas, cuando había pestes, o que no sabían cómo confrontarse con ello, pero por supuesto que no se tomaban medidas de esta naturaleza, tan drásticas. Entonces, ¿pero por qué el efecto económico es tan grande? Por un motivo muy simple. Porque el acto económico, toda actividad económica requiere algún tipo de intercambio. Eso es lo que hace a la economía. Que hay especialización e intercambio. Yo compro, vos compras. Yo vendo, vos compras. Yo ofrezco mi trabajo, vos me empleas a mí. Todo, desde las grandes compañías globales hasta el negocio de la esquina, involucra transacciones, intercambio, ¿sí? Eso es lo elemental. ¿Qué es lo que han hecho las medidas que se han tomado? Han interrumpido en forma casi total todo tipo de intercambio. Ante todo el intercambio de trabajo. Yo no puedo salir de mi casa, no puedo ir a trabajar, no me pueden emplear a mí. Los negocios están cerrados y no puedo salir a comprar, no hay intercambio. Los vuelos se terminaron, entonces no hay transacciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como si vos en un momento dado parás el sistema circulatorio del cuerpo económico del mundo. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por eso la caída es tan de golpe y tan enorme. El Fondo Monetario Internacional, esta semana, no, la semana pasada, sacó un informe donde proveen con estadísticas y tajaziot y predicciones de lo que va a ocurrir con la economía este año y el año que viene. El pronóstico es de que la economía mundial, el producto mundial, va a contraerse, va a bajar en 3%. Entonces uno dice, ¿3%? No es mucho, 3%. Es una barbaridad. Esto no ocurrió desde los años 30 del siglo pasado. Todo el tiempo hablamos del crecimiento económico. Y cuánto crece China, si crece el 6%, el 7%, cuánto crece Israel, 3,5%, 4%, cuánto... Estamos hablando todo el tiempo de crecimiento. Cuando ocurre algo muy dramático, como ocurrió con Grecia después de la gran crisis,
¿sí? Del 2008, el producto de Grecia se contrajo en 3 años en 15%. Un desastre, terrible, ¿sí? Pero un país específico, chico, que sufrió ese golpe tan grande. Hoy en día estamos hablando del mundo, que se va a contraer de esa manera. La economía americana, la más grande del mundo, está previsto que se va a contraer este año por lo menos en 6,5-7%. Las economías mayores de Europa, en más que eso, puede llegar a contraerse en un 10%. Es algo completamente dramático que no tiene parangón, no tiene, ¿te das cuenta? Lo único que se parece es lo que ocurrió en los años 30, que fue más grave que esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y de vuelta, entonces, es la contracción sin precedentes fuera del año 30 y el hecho que ocurre en todo el mundo casi al mismo tiempo. Todo el mundo. Ustedes están ahí en Córdoba, yo estoy acá en Israel, yo hice Zoom con Estados Unidos, con Europa, están todos en la misma situación. Están todos encerrados, están todos limitados, todos tienen las mismas angustias, si más, menos. En Italia es terrible, pero, viste, no es diferente hoy en día que en lo que es en Gran Bretaña. Todo el mundo está en eso. Entonces, cuando ocurre algo así, ¿te das cuenta? Uno se pregunta, ok, fuera de las estadísticas, fuera del golpe este tan grande que no se va a acabar mañana a la mañana, ¿qué podemos esperar que ocurra en el mundo? ¿Cómo la vida va a transformarse? Esas son preguntas muy grandes. Yo tengo mis hipótesis al respecto, pero yo quiero transmitir lo que está pasando un poquito en Israel al respecto. En cosas que son más pequeñas, pero en alguna medida más interesantes. Ante todo en Israel, hasta ahora la crisis se ha manejado bastante bien, por lo menos en el punto de vista macro, grande, ¿sí? Y en particular hay un dato que coloca a Israel casi en el mejor lugar del mundo. Y es el dato de cuántos muertos ha habido hasta hoy en día. En Israel el número de contagiados es alto, más de 13.000. Pero ha habido hasta hoy, la última noticia ahora en la Hadashot, 172 muertos, que implica un porcentaje de 1,3% del número de afectados, lo cual es muy bajo. El promedio mundial hoy en día es de 6,5%. En algunos países en Europa en particular, más del 10%, ¿sí? Y estamos hablando en Estados Unidos hasta ahora, que va a ser mucho más alto, más del 5%. Y estamos hablando en Israel del 1,3%. El único país que tiene más de 1.000 afectados, porque menos de 1.000 afectados las estadísticas no son buenas, que tiene menos es Singapur. Pero Singapur, hay muchas preguntas acerca de esa estadística. Así que no quiero entrar en eso. Entonces, desde ese punto de vista, nos va muy bien. Yo tengo muchas críticas a lo que está pasando acá. O sea, yo no soy de los que alaban al gobierno y ustedes saben dónde están mis simpatías políticas. Pero ese dato no se lo puede discutir. Sí, algo bueno ha ocurrido al respecto. Pero están ocurriendo cosas interesantes. Y yo me quiero referir a esas cosas más allá de las estadísticas. Uno, lo que está pasando con los Haredim, los ultraortodoxos, ¿sí? Ante todo, alrededor de 33% o más del total de afectados en Israel, realmente es como el 40%, son Haredim. Cuando la población jaredí en Israel son 10% de la población. O sea, en forma desmedida, esto ha afectado a los jaredí. ¿Por qué? Bueno, uno, porque ellos viven en comunidades muy, muy estrechas, con mucha
tzfifut, ¿cómo se dice tzfifut? Conglomeración, hacinamiento. Aglomeración, son pobres en general y por lo tanto viven en casas muy chiquitas con muchos hijos, etcétera, etcétera. Ese es un motivo. Pero el motivo más interesante es de que por motivos políticos no se les dio la orden de no congregarse en Batei Knesset, en las sinagogas, en las yeshivot, a tiempo. Y la orden esa llegó tarde, y en particular llegó después de las festividades de Purim. Y en Purim se aglomeraron terriblemente, ¿sí? Y hay miles de enfermos de los Haredim que salen de esa festividad de Purim, ¿sí? Bueno, eso sabemos, pero la parte más interesante es la siguiente. Como ustedes saben, los Haredim no aceptan otra autoridad que no sea los rabinos de ellos. Están los grandes rabinos y están los rabinos de cada uno tiene sus rabinos, ¿sí? Y que consulta acerca de cómo conducirse en cada aspecto de la vida, etcétera, etcétera. Cuando viene, digamos, un científico, un epidemiólogo, no sé cómo se dice en castellano, y le dice, señores, hay que quedarse en la casa. Para ellos es como si a nosotros nos viniera un curandero y nos dijera eso. ¿Te das cuenta? O sea, ellos no pueden entender que hay una autoridad que le pueda decir a ellos qué hacer y qué no hacer, que no sea la autoridad de los rabinos. Y como los rabinos al principio no les dijeron eso, al contrario, dijeron no, sigan rezando, en los Batei Knesset, entonces ellos no podían entender que pueda ser diferente. Bueno, esa creencia ciega en la autoridad rabínica, eso hoy en día está empezando a ponerse en duda dentro de la Kehilá de los Haredim. No va a ser algo inmediato, no va a ser una revolución mañana a la mañana, pero es la primera vez que se crea una grietita ahí en esa creencia absoluta en la autoridad rabínica. Porque cuando te llega a tu vida, a la vida de tu familia, de tus amigos, entonces ya es otra cosa. Eso es un fenómeno muy interesante. Lo otro es cómo se relacionan ellos con el ejército y con la policía. Para ellos el ejército es como una fuerza de invasión extranjera. Realmente. Cada 2 por 3 pasa de que alguien con uniforme de soldado en los barrios Haredim es atacado. Porque para ellos el ejército es una amenaza. Es la amenaza de que lo pueden reclutar a ellos, al ejército, y no quieren. ¿Entendés? Para ellos la policía es como una fuerza de represión. ¿Por qué? Porque cada 2 por 3 hay manifestaciones de ellos por un motivo, por otro motivo, y la policía tiene que controlar las manifestaciones. Entonces ellos ven a eso como lo que se llama un shilton zar, una fuerza extranjera, ¿sí? Que los reprime a ellos. De pronto entra el ejército, miles de soldados, inclusive mi sobrina, que está ahí de oficial, repartiendo comida y medicamentos y entrando a las casas y realmente a una operación. Hoy en día el que maneja a Bnei Brak es un general retirado del ejército, ¿sí? Que lo llamaron a él, los Haredim, a que maneje la situación. Entonces cuando le preguntan hoy en día qué pensás del ejército, dice, no, fantástico, con la cabot, como se dice en hebreo. Lo mismo con la policía. ¿Te das cuenta? La policía, para ellos, lo está salvando. Entonces, de pronto la actitud cambia. ¿Qué pasa con los árabes? Los árabes, hasta hace 4 días, casi que no tenían enfermos de corona. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Hay muchas teorías, son teorías por ahora, pero no tenían. Hasta que empezó en un pueblo árabe en el Galil,
Deir el-Assad se llama, es una población bastante grande, pero es una ciudad. ¿Cómo empezó? Porque hay en ese pueblo una mashjetá, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en castellano? Una que Mashjetá, mashjetá, ¿cómo se llama de donde carne, de la carnicería, ¿cómo se llama? Un matarife, esas un cosas así. matarife, sí, un matarife, que el que trajo la enfermedad ahí es un jaredí que está encargado de la kashrut allá. ¿Te das cuenta? Un jaredí que trabaja en la mashjetá esa, en la digamos carnicería, no es carnicería, ¿sí? Frigorífico, frigorífico. Frigor, Matadero. 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 Ahí en el pueblo árabe, un jaredí que trabaja ahí trajo la enfermedad, no se cuidaron, ¡boom! Hoy hay ya 88 diagnosticados, se cerró el pueblo, viene la policía, viene el ejército y lo reciben de manos abiertas. ¿Te das cuenta? Que es algo inconcebible antes que eso. Inconcebible. Lo entrevistaron ahora en la Hadashot, antes que empecemos esto, a un líder de Balad. Balad es el partido árabe más extremo, ¿sí? Que está muy cuestionado, está en la Knesset, pero muy extremo. Y le pregunta, decime, ¿vos estás contento que entre el ejército? Sí, por supuesto, voy a colaborar, etcétera, etcétera. Ahora, yo no me tengo demasiadas ilusiones que eso cambia totalmente la realidad. Pero son indicaciones, ¿te das cuenta? Cuando uno se enfrenta frente a un fenómeno así, tan dramático, entonces se da vuelta a las cosas en muchos aspectos. Y vos podés conseguir, ¿cómo se dice?, derrumbar murallas, ¿sí? Que en tiempos normales no hubieras podido, como dije con los jaredín, como dije con los árabes. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, hay diálogo con el Hamas en Gaza. Ahora, y es un diálogo casi abierto. Generalmente las negociaciones con Hamas, los dos lados dicen, no, no pasa nada, son los egipcios que lo hacen las negociaciones. No, hoy en día hay un diálogo casi abierto. Por un lado, porque ellos quieren ayuda, porque también se discute del intercambio de prisioneros, etcétera, etcétera. No creo que eso va a cambiar la actitud del Hamas, ¿te das cuenta? Pero algo cambia. Entonces las cosas no son como antes. La reacción de israelíes que están viviendo en Estados Unidos. Hoy en día Nueva York es el lugar más peligroso en el mundo. Nueva York es el epicentro hoy en día de la epidemia en el mundo. No solamente en cantidad de afectados, cantidad de muertos, ¿sí? Por lejos. Bueno, hay muchísimos israelíes en Nueva York, ¿sí? Desesperados por volver. Y vuelven, ¿viste? Pero es cada vez más difícil. ¿Y qué pasa con ellos? Y hay escenas familiares increíbles, y de reuniones, y qué sé yo. ¿Va a cambiar la actitud en el futuro? No sé. Pero son vivencias, son experiencias que tienen un impacto. ¿Te das cuenta? Hoy hubo una manifestación política muy grande en el Kikar Rabin, en la plaza de Rabin en Tel Aviv, que es la plaza más grande de Israel, respetando las reglas de separación de 2 metros. Una escena increíble, miles de personas tuvieron que cerrar las calles para que se puedan dispersar. No es que había tanta gente, había unos miles, pero no se puede estar juntos, ¿entendés? Entonces, y con una disciplina increíble, una gran manifestación por la democracia, para que Gantz no entre al gobierno con Netanyahu, etcétera, etcétera. No voy a entrar a la política ahora. Lo interesante es que eso ocurre en el medio de esta peste, ¿entendés? Hay una demostración de miles de personas respetando las reglas, ¿sí? En favor de la democracia, etcétera. Yo te digo, es algo, uno no puede dejar de no
ser afectado por eso, ¿entendés? Porque eso implica de que la sociedad sabe distinguir lo que es importante y no importante también en esta situación. Y sabe, tal vez, comenzar causas de cambio, tal vez, digo, no estoy seguro, ¿sí? Que puedan a lo mejor vislumbrar un mañana diferente. Entonces, eso está ocurriendo acá. En cada país esto afecta diferente, pero hay algo similar. Lo similar es de que este suceso nos lleva a cuestionar los fundamentos, las premisas básicas de la existencia. ¿Entendés? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que está ocurriendo esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que el mundo hoy en día está más dividido que en los últimos 70 años? ¿Por qué digo 70 años? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se forman las grandes instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas las organizaciones como la WTO, la World Health Organization, todas las organizaciones esas se van formando después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto la Unión Europea y todo eso, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy en día es de que la estructura esa global se está desarmando en el momento que más lo necesitamos. Porque hoy en día lo que se necesitaría es un esfuerzo coordinado mundial. No hay. Y como Estados Unidos está bajo Trump y está tan afectada con la peste, ¿sí? Entonces, para nada no puede jugar un rol de liderazgo. Entonces, ¿quién asume ese rol? La China. Pero la China es algo completamente diferente en términos de cómo ve la situación mundial, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta, el impacto del corona viene a cuestionar algo que ya estaba debilitándose, las instituciones internacionales, etcétera, etcétera. Tengo muchísimo más para decir, pero no quiero tomar el tiempo porque quiero escucharlo a ustedes y quiero responder a las inquietudes que tengan. Así que, gracias. Por favor. Sí. En nombre de todos, quedamos azorados con la presentación tan interesante. Yo, mientras vos ibas hablando, iba recibiendo en privado ya varias preguntas. Así que dos que se repitieron mucho fue, bueno, ¿y qué pasa ahora con la economía, tanto israelí como mundial? Esa es una. Y la otra, preguntan también si este no es el momento de pensar en sistemas postcapitalistas. La economía, como dije antes, ha recibido ya un golpe muy grande. El producto nacional, el producto doméstico, ya ha bajado. Uno a veces tiende a hablar en el futuro. No, ya está, ya perdimos, ¿sí? Una gran parte del producto de este año. O sea que ya somos más pobres. No importa si estás en Estados Unidos, en la China, en Israel o en la Argentina. Somos ya más pobres. Y el producto va a achicarse más y más en los próximos meses. Y el motivo es de que, aunque un país pueda salir, digamos, por ejemplo, Austria, ¿sí? Austria está saliendo muy bien. Corea del Sur está saliendo muy bien de esto. Todavía hay restricciones, pero está saliendo. Pero ellos no van a poder recuperarse. Van a estar mejor que otros, pero no van a poder recuperarse. ¿Por qué? Porque el proceso de globalización que ha ido ocurriendo durante decenas de años, ¿sí? Ha creado interconexiones económicas tan fuertes de que vos dependés de los otros. O sea, de que si los otros no van a comprar tus productos, si vos no vas a poder comprar de los otros, si tu economía va a sufrir, aunque hayas salido de esta crisis. ¿Entendés? Entonces, como la crisis ha venido ocurriendo, no de golpe en todo el mundo al mismo tiempo, empezó en la China, y después en otros países del Oriente,
y de ahí a Europa, y se fue transmitiendo en Europa, y de ahí a Estados Unidos, y ahora para el sur, para Argentina, para Brasil, para África empezó. Entonces, por ese motivo, cuando uno se empieza a reponer, el otro cae, ¿entendés? Entonces, durante muchos meses vamos a estar en ese tipo de dominó, ¿sí? De piezas de dominó que van cayendo, y por lo tanto vamos a ser más pobres. Eso no significa que esto va a ser un desastre como fue los años 30 del siglo pasado. Y el motivo es de que hoy en día los gobiernos entienden y el público demanda una intervención mucho más agresiva para poder minimizar el impacto de este fenómeno. Entonces, en todo el mundo los gobiernos están mucho más dispuestos a actuar en forma no convencional, en forma agresiva, para poder contener un poco el daño económico. Pero daño va a haber. Ya hay, va a haber y va a haber más. Claro que eso no son buenas noticias. Pero por otra parte, yo creo que esto puede llevar, y eso está conectado con la segunda pregunta, a repensar los esquemas económicos sociales que estaban vigiendo hasta hoy en día. Y el cuestionamiento eso empezó antes. Empezó antes con cuestionar la desigualdad que hay en el mundo, que es intolerable, cuestionando si el crecimiento económico debe ser el Dios que todo le pagan tributo, o si hay otros parámetros que hay que tomar en cuenta. Todo eso ya estaba ocurriendo antes. Pero esto le da un empujón muy grande a ese cuestionamiento. Y yo creo que con todo el dolor y el daño que está ocurriendo, el cuestionamiento ese es en sí positivo, porque necesitamos otra forma de encarar el campo económico y social. Bien, yo les digo a todos, paren un poquito con las preguntas porque no vamos a llegar, esperen un poquito, dejen que vayamos haciéndolas. Hay muchísimas que llegan, algunas para todos y algunas en privado. Si yo no sé contestando, entonces voy a consultar con esto. Muy bien. Genial, genial. Bien, vamos a... paren un poco con las preguntas, que no hay manera de hacerlas todas, esperen de a poquito. Muchos preguntan sobre el rol de China, tanto a nivel mundial, tanto a ver si sus estadísticas son creíbles. Esa es una, te dejo dos más. Dos, hay gente que pregunta sobre la inflación, si hay emisión tanto en Israel, y qué puede pasar, como lo hay acá, que hay al rolete de emisión para cubrir gastos. Y tres, ¿cómo imaginás a nivel geopolítico esto? ¿Cómo va a operar de aquí en más? China, emisión... Pequeñísimas preguntas, ¿viste? Son... Sí. China es evidentemente la potencia, la superpotencia que estaba en puja con Estados Unidos, y esta crisis ha sido para China una oportunidad extraordinaria de acelerar el proceso que estaba ocurriendo de todos modos. Y el proceso es de desafiar a Estados Unidos por la preponderancia global. A mí no me cae ninguna duda de que China está ganando y va a ganar. No puedo demasiado expandirme ahora, pero digamos, todas las indicaciones es de que así está haciendo y así va a ser. Nos guste, no nos guste, yo prefiero hablar en inglés que no hablar en mandarín, pero esa es la situación. O sea, de que no cabe duda que el coronavirus es un catalizador de un cambio que ocurre una vez cada 100 años. ¿Entendés? Entonces, ¿quién domina el ámbito internacional? Así que prepárense. Hablar en mandarín con tonada cordobés. Eso con respecto a la China. ¿Cuál es la segunda pregunta? China, si vos de China mismo era si son confiables las estadísticas en términos de la pandemia. No, la segunda era la de la emisión.
Sí, Y la ok, tercera, la ok, geopolítica. para. El asunto de las cifras, de las estadísticas, la respuesta es no. Y hay muchos signos de pregunta acerca de esos datos. Por ejemplo, el gran cierre, ellos lo hicieron en la ciudad de Wuhan, ahí donde empezó la peste, ¿sí? Y ahí realmente tomaron medidas increíbles. Pero no tomaron medidas como esas en Beijing, ¿sí? Y no tomaron medidas como esas en Shanghai. Y hubo casos en Beijing y hubo casos en Shanghai. ¿Y cómo es que los números son tan bajos en esas ciudades tan grandes donde sí llegó el virus allí? No tengo respuesta, no tengo idea. Esto va a ser un tema que va a ocupar al mundo por mucho tiempo, porque tiene consecuencias muy grandes. Mira, yo le creo menos a Trump que a los chinos, pero Trump, cuando él cuestiona el asunto uno no puede decir no porque lo cuestiona Trump, yo lo cuestiono, ¿entendés? Entonces acá hay muchas preguntas que va a ocupar mucho al mundo en los próximos tiempos. Respecto a la emisión monetaria y a la inflación. Mira, esta es la primera vez ever, ¿sí? EIPAM, en donde la receta universal es gobiernos abran la chequera y empiecen a emitir cheques, ¿sí? Realmente, no hay ningún país que crea que no hay que hacer eso. Por supuesto, un asunto de cuánto, etcétera, etcétera, pero nunca ha habido una reacción tan uniforme, tan grande, ¿sí?, al respecto. De todos modos, se pregunta si esto no puede llegar a conducir a un proceso inflacionario. El Fondo Monetario Internacional no prevé una erupción inflacionaria a nivel mundial. Puede haber pockets, ¿no? Focos, digamos así, de inflación, ¿sí? En algunos países que tienen tendencia de todos modos a procesos inflacionarios, como la Argentina. Porque cuando el aparato fiscal monetario no anda bien en forma endémica, ¿entendés? Entonces cualquier motivo puede hacer trigger, puede provocar un proceso inflacionario. Entonces, no es hoy en día un peligro a nivel mundial, no es un peligro para Israel, pero sí para países que tienen de todos modos un problema endémico, tanto en el campo fiscal como en el monetario. Perfecto. Otros preguntan qué pasa con el precio de las commodities, qué pasa con los países que son más autárquicos y qué oportunidades nuevas hay en la economía a partir de esto. Con las commodities, lo más notable, por supuesto, es lo que pasa con el petróleo, que en forma independiente de la corona empezó una puja entre Saudi Arabia y Rusia, que tiró el precio del petróleo al suelo, y en forma de vuelta, no tiene precedentes, una cosa así. Y dado que Estados Unidos hoy en día es un exportador neto de petróleo, lo que es increíble, ¿sí? Entonces, afectó también a Estados Unidos, que es algo increíble, todo se da vuelta, ¿entendés? Y dado de que al mismo tiempo viene la corona y una baja muy grande de la demanda, entonces no permite que el precio pueda subir demasiado, subió un poquito y volvió a bajar, ¿sí? La baja tan fuerte de la demanda mundial a todo, indudablemente, inmediatamente, repercute en los precios de las commodities, porque son muy sensibles a la demanda, ¿sí? Entonces, en el futuro próximo, excepto por materiales muy específicos que hace falta para la medicina o algo así, ¿sí?, los precios de las commodities no van a subir y pueden bajar más. ¿La otra pregunta?
era las commodities, qué oportunidades aparecen a nivel económico y cuáles son los países que pueden aprovecharlas. Sí, las oportunidades, lo que uno puede ya prever, pero viste, vamos a ver qué pasa. Las oportunidades están muy por el lado tecnológico asociadas con todo lo que sea a larga distancia. Telemedicine, telelearning, telecommuting, todo lo que tenga que ver con el uso del mundo digital para hacer las cosas desde lejos, ¿sí? Eso no cabe duda que va a tener se va a ir para arriba en forma increíble. Todo eso ya está ocurriendo, ¿sí? La compañía más conocida en el mundo hoy en día es la que estamos utilizando, el Zoom. ¿Sí? Es Que era China. algo sí, que Es era China. algo, antes te cuenta, no, hay un Zoom China que no es la Zoom que uno conoce. Es muy yo pensé que interesante, era una la China. compañía china que las acciones subieron porque la gente se confunde. Sí, muy interesante eso. Sí. De todos modos, todo lo que sea telemedicina, todo eso se va a ir para arriba. En general, el campo de la medicina, de la salud pública, va a recibir un boost muy grande, un empuje muy grande, porque todas las deficiencias de los sistemas médicos que estaban de todos modos ahí, ¿te das cuenta? Salen a relucir, en donde más notable es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene el peor, pero por lejos, el peor sistema de salud pública en el mundo occidental. Y es el país que tiene el más alto gasto en salud pública de todo el mundo, 17% del Producto Nacional. Algo histérico. Te cuento, en Israel, 7,5% y tenemos un sistema bárbaro. ¿Sí? Entonces, todo eso está claro. Hay muchas oportunidades en ese aspecto. ¿Qué países se van a beneficiar? Los países que están bien colocados en ese mundo de tele, el mundo más virtual, Israel entre ellos. ¿Sí? Hoy en día hay un montón de cosas que están ocurriendo acá a ese nivel. También en cyber, por supuesto, no sé cómo se dice en castellano, cyber. Sí, cyber, ¿cómo se dice en castellano? Ciber. Cibernético. Cibernético. Eso está increíble cómo se fue para arriba todo eso. Esas cosas, por supuesto, van a salir a relucir, pero están también los grandes peligros. Y lo que yo creo, uno de los peligros más grandes, es que puede haber una reacción muy fuerte social por las desigualdades que se han agudizado muchísimo con esta peste. El ejemplo más claro es lo que está pasando en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular. Un ejemplo, porque hay cifras sobre eso. En Chicago, el 70% de los muertos son negros. Ellos son 1/3 de la población. En Nueva York no hay cifras oficiales, pero la vasta mayoría de los muertos son negros e hispanos. ¿Sí? Y muertos no solamente en hospitales, se mueren en las calles, se mueren en las casas. ¿Sí? O sea, ahora imagínate cuando el asunto baje, digamos que se termine la peste, ¿sí? ¿Vos te crees que la realidad va a volver como antes? Cuando ocurre algo así, no. Va a haber un enojo muy, muy grande, ¿entendés? Porque la desigualdad que todo el tiempo está ahí se agudizan mucho en estas situaciones. Entonces, ese es un peligro muy grande de que hay una explosión social en diferentes lados por ese motivo. Bueno, llevado a eso también, algunas que me llegan... 2 minutos y terminamos porque si no ya Sí, son casi las 11, ¿sí? dale. Las 11 de la noche. Últimas dos, y gracias. Una tenía que ver con esto último, si también hay, como plantea Harari, alguna posibilidad de estados más policíacos metidos hasta
lo más íntimo de cada ser humano a través de un control tecnológico. Y la segunda, y creo que última va a ser, es si los países que como Argentina ahora están ante el dilema de abrir más la economía y sacrificar más vidas o no, ¿cómo ves eso? El asunto del Estado policial, eso es un peligro, un riesgo muy real, porque por un lado, las, las técnicas que se utilizan en el campo ese pueden ser ahora muy beneficiosas para hacer lo que se dice el tracking, o sea, si Sí, tener rastreo. información, sí, ¿aló? Sí, 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 perfecto, se escucha. Ok. Sí, porque podés seguir a quién se juntó con quién, etcétera, Sí. etcétera, ¿sí? Entonces, eso es muy beneficioso, pero la pregunta es si el día de mañana, cuando se acabe el asunto de la corona, si no se puede utilizar para motivos mucho más nefastos. ¿Entendés? Claro. Entonces ese peligro está y hay que tener mucho cuidado con implementar ese tipo de tecnología. Respecto a la pregunta del trade-off entre la salvar vidas y la economía, yo creo que ese es algo por el motivo siguiente. Suponete que uno dice, vamos a tratar Manuel, de se te evitar... escucha mal ahora. Es la primera vez que se te escucha mal. Repetí lo último, por favor. Espera un momento. Vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, ok. Perfecto. Suponete de que uno dice, vamos a tratar de salvar todo lo que se puede, ¿sí? Si hay que cerrar por 2 meses, 3 meses, cerramos, ¿sí? Vas a perder mucho más vidas de esa manera. Porque la cerrada hermética, lo que ocurre es de que la gente se muere de otras cosas, porque no van a los hospitales, porque están separados, porque hay un montón de fenómenos que causan también muertes, si no hoy, mañana. Ya hoy en día, en muchos países, acá en Israel también. Hoy estaba hablando con una médica muy importante del Ígilo, acá en Tel Aviv, y me decía que el temor más grande de ellos hoy en día es de que cuando se termine el asunto este, van a encontrarse con que hay muchísimos enfermos de cáncer, del corazón, etcétera, etcétera, que no recibieron el tratamiento adecuado por miedo. El hospital lo provee, el hospital está abierto, pero los pacientes no quieren ir, aunque no está justificado, porque acá en Israel hay una separación total entre los enfermos de corona y los otros, ¿sí? Hay hospitales separados, pero la gente tiene miedo, no quiere hacer análisis de sangre en ningún lado, ¿entendés? Entonces el costo no es un asunto de economía frente a muertes, es muertes así o muertes asá, ¿entendés? O sea, en gran medida. Cuando hicieron el trade-off ese en forma muy aguda, como en Gran Bretaña, ¿sí? Que dijeron, no vamos a sacrificar a toda la economía por salvar unos cuantos, al final, tanto la economía sufre y tiene un montón de muertos. Entonces lo que hay que hacer es políticas inteligentes, entendiendo que una cosa está conectada con la otra, no son dos objetivos diferentes. Perfecto, bueno, Manuel, te vamos a dejar que te vayas a dormir, pero antes nos contás algo lindo que te acuerdes de la Escuela Israelita General San Martín. Así, un susurro tuyo que queda en tu memoria de hace 20 años que estuviste en la escuela, 30 lo sumo, que nos cuentes. De recuerdo, Mira, para cerrar esta hermosa charla con vos, agradeciéndote en nombre de todos. Mira, yo nunca me olvido de dónde vengo. Y estoy muy orgulloso de eso. Realmente, yo siempre cuando me preguntan a mí, cuando me hacen interviews, y yo cuento de dónde vengo. De una quilá tan chica, ¿sí? Que tantos de esa quilá hicieron alia y llegaron realmente a logros muy importantes. Y yo siempre digo,
eso no es casualidad. No hay casualidad. No puede ser casualidad de que en un momento dado aquí en Israel, cuando el primer ministro estaba buscando a quién va a ser el gobernador del Banco Central, entrevistó a 3 cordobeses de la escuela. A Mario Blecher, a Leo Leiderman y a mí. ¿Es casualidad eso? 3 de un colegio chiquitito, ¿sí? No hay tal cosa en el mundo. ¿Te das cuenta de que en Israel hay eso? ¿En dónde hay eso? ¿Es casualidad eso? No. 1, casualidad. 2, tal vez. 3, no. ¿Entendés? Y eso solamente en ese campo. Hay algo en el DNA de esa Keilah, de ese colegio, de que produce lo que produce. ¿Entendés? Yo no sé qué es lo que es. Yo no entiendo de genética, de organizaciones, pero existe. Y eso hay que mantenerlo y hay que cultivarlo como una florcita así, ¿viste? De que no ocurre de por sí. Pero eso para mí es un orgullo enorme, realmente. Yo lo llevo conmigo a donde voy, ¿sí? Y hace muchos años, en un momento dado, yo estaba cansado de que después de estar 30 años, 40 años acá, me digan, pero vos sos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Por el acento. Y como se dice en cordobés, me embolé con eso, ¿sí? Entonces dije, voy a hacer un esfuerzo para tratar de... Y se pueden tomar lecciones, ¿viste? Después de 2 lecciones de esas, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si eso, ¿viste? Ese soy yo. Como no me cambié el apellido, no me cambié el nombre, no me cambié el acento tampoco, estoy muy orgulloso de eso. Qué lindo, nos emocionaste a todos. Vamos a hacer que abramos los micrófonos de las 150 pantallas y familias que te estamos mirando. Abrimos los micrófonos para que desordenadamente todos te saluden. De Alemania, desde Israel, desde Buenos Aires y de montones de lados. Gracias. Gracias, Manuel. Puedes ver por todos y ves a todos. Sí, estoy bien. Y las pantallitas y ves a todos. Manuel. ¿Cuánta gente? En tu casa. Manuel. No vas a poner Pablo. Mira, parecía una realidad. Qué sos, ¿no? ser humano tan hermoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ir a Israel. Realmente es ministro de Economía. Ministro de Economía. De la melliza. Tiene un valor. ¿Qué se dice? Qué bárbaro, ¿no? Que se escucha. Yo mismo tengo que acordarme que se escucha lo que se dice. No te escucho. Qué lindo, hasta mañana a todos. Mañana nos vemos con Marcos Alfie. Mañana nos vemos con Marcos Alfie a las 4. Abrazos. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Acostadito en el sillón. Sí, está. En Costa Rica, qué bárbaro. También tenemos de Alemania a Cookie Mendelberg. ¿Qué quiere decir? El Beto. Adrián Levy. Adrián Levy. ¿Qué haces, Beto? Hola, Adrián. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Beto. Qué bueno.